López. Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente con el equipo de comunicación de la UCD para debatir algunos temas de importancia y de actualidad. Hoy el principal tema es la ocupación de tierras. También hay un tema importante que es la preocupación que debemos tener todos los argentinos con el avance de la República Popular de China sobre nuestra soberanía, directamente sobre nuestra soberanía, porque ya tienen localizada una base militar en la Patagonia y se habla de una segunda base también. Y acá hay una serie de temas que se superponen con un objetivo claro que tiene el oficialismo, no de hacer las cosas mal, sino de hacer las cosas bien para ellas con un objetivo muy determinado, que es, como algunos dicen, crear una sociedad de pobres donde aparezca una nueva clase social, que es la clase política que domina este conjunto de la sociedad. Una clase política, una clase dirigencial sindical corrupta, con algunos empresarios prebendarios y, por supuesto, con la anuencia de varios jueces de la República. Este creo que es un debate importante que tiene que dar la sociedad, y podemos empezar por el tema de tierras, que no solamente preocupa por el avasallamiento de la propiedad privada, sino es un tema que viene de arrastre, yo diría, desde hace muchísimos años. Ustedes, prácticamente todos los argentinos sabemos cómo los inmigrantes pudieron comprar un terreno, pudieron hacer sus casas, con una ley y unas leyes que los amparaban. Hoy eso está prácticamente prohibido. Ningún obrero puede comprarse un terreno. Hoy, en las condiciones que fija en la provincia de Buenos Aires una ley que se llama de ordenamiento territorial, que impide el acceso a la tierra. Entonces, cuando los privados podían lotear y a través de una libreta los obreros, los trabajadores podían comprar ese lote, hoy se prohíbe eso. Entonces aparecen no los empresarios y emprendedores que lotean, sino el político con los punteros que ocupan tierras, venden y venden tierras. O sea, el político, ¿qué hace? Le dice al puntero que lleve un agrimensor, subdivida y empieza a vender los terrenos ilegalmente, más allá de la usurpación. Entonces, esto es lo que debemos nosotros entender. Acá no solamente hay un avasallamiento de la propiedad privada, sino hay un aprovechamiento de la clase política. Una clase política que evidentemente ya no nos sirve a los argentinos. Han demostrado realmente desde hace bastante tiempo que están haciendo exactamente lo mismo siempre, sin ningún resultado. No sé qué opinan ustedes, y me parece que abrir el debate con estas cuestiones es muy importante. Hola, sí, Francisco, perdón, adelante, Francisco, adelante. No, lo que quería comentar nada más, que realmente me parece, hay que tener muy en cuenta esto que está pasando en Guernica. Son 100 hectáreas, 1000 familias, todo pasó en los últimos 2 meses. Es como que de la noche a la mañana viene un puntero, baja familia, baja gente, la gente se instala y después no la puede sacar. Realmente es muy peligroso porque también todo esto hay que tener en cuenta que ahuyenta a todo lo que quieran de alguna manera llegar a venir a invertir en el país. O sea, los extranjeros ven también todas estas cosas. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ser más vivos y que estas cosas no pasen, y tenemos que tratar que de alguna manera los extranjeros vean de que este es un país viable y un país donde conviene hacer de alguna manera inversiones. Todo este tipo de cosas, todo este tipo de avasallamiento, ya sea sobre territorio, ya sea sobre el tema de la reforma de la justicia y todo esto, lo único que hace es alejar a los inversores, que son los únicos que nos pueden sacar de este problema y de esta pobreza. Yo la verdad que mientras te escuchaba, Francisco, yo pienso, de verdad, ¿no? ¿Cómo hacen para que no les dé vergüenza a los políticos, ¿no? Que están en este momento en el poder? ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen para no sentir un poco de vergüenza al permitir estas cosas? Porque estas cosas suceden, no porque la gente se organiza espontáneamente, ¿no? Evidentemente hay un organizador atrás de todo esto. Y hay además un Estado que está viciado, que está enfermo, que está
que huele a podrido, que permite estas cosas. No solamente las permite, después las premia, porque ya se está hablando de que a esta gente se la ha censado y que por supuesto le van a llegar a dar subsidios y que además le van a dar tierras. Entonces, imagínense por un momento, ¿no? El vecino de toda esta gente, el que vive por ahí, el que pagó 20, 30 años un terreno y ahora va a tener todo un aguantadero, porque todos sabemos que atrás de esto viene una necesidad, que es cierta, una necesidad, la gente en la necesidad se deja utilizar. Y después un 90% de delincuencia que están festejando, que para la moto tienen, para los celulares tienen, pero de repente para comer supuestamente no tienen. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que todavía nosotros discutamos cosas que en otro país no se discuten? Somos noticia en el mundo y nos ven como salvajes. Somos salvajes para el mundo. O sea, no vi a ninguno de todos los de la organización política, no vi a ninguno meter gente en el patio de atrás, porque ellos van, hacen el reclamo, consiguen cosas, porque la verdad que consiguen cosas, pero ninguno de ellos alojó gente en el patio de atrás de sus casas, ¿no? Toda la contradicción, ¿no? Se nos enojan a nosotros que vamos a las marchas y ahora ya tienen el Día de la Lealtad Peronista totalmente organizada. O sea, escriben y van borrando con el codo. Es increíble lo que hacen. Hay una cuestión que me parece interesante, que es que hay, como decís vos, una doble moralidad con un montón de cuestiones desde cualquier punto, desde puntos económicos, desde puntos políticos, pero sobre todo desde puntos sociales, que cuesta creer que la ceguedad, por decirlo de una manera, que tienen cuando el error lo comete uno y cuando el error lo comete otro, y cómo se interpretan esos diferentes errores, porque errores hay en todos lados, ¿no? Eso me parece que está fuera de discusión, pero, pero nada, es eso, es la doble moralidad con un montón de cuestiones que no solo hace uno de los bandos, sino el otro de los bandos. Y es también interesante que se supone que vienen a cerrar la grieta, pero la grieta lo único que hace es no para de crecer y de aumentar por ejemplo, con lo que decías vos de las críticas a los llamados anticuarentenas que protestaban por la República, y que ahora ellos organizan una marcha el Día de la Lealtad Peronista y no los van a llamar ni anticuarentena, ni asesinos, ni nada por el estilo, ¿no? No, por supuesto. Yo creo que en este momento es un momento en el cual están pasando muchas cosas. Creo que tenemos que tratar de mantener la calma y llevar calma a todos los vecinos y a toda la gente, porque realmente hay muchas noticias, parte verdaderas, parte falsas. Yo creo que hay que comprobar un poco todas las informaciones que se van dando, porque realmente las noticias son muy desalentadoras y están pasando realmente un montón de cosas en las cuales, digamos, siempre la gente pobre se pregunta, bueno, ustedes liberales, ¿cómo nos pueden sacar a nosotros de la pobreza? Creo que mucha gente se pregunta eso, y yo creo que eso es porque de alguna manera no saben lo que es ganarse el pan por sí mismo, y creo que se darían cuenta un poco de todo esto y de las respuestas que tenemos para ellos, porque nosotros lo que queremos es darles trabajo, no darles planes sociales. Porque con trabajo, el trabajo dignifica, la realidad es esa. Entonces tenemos que ofrecerle a toda esa gente la posibilidad de trabajar, no la posibilidad de un plan. Porque es una vergüenza. Yo he visto gente que va a cobrar planes sociales y capaz entre los hijos, la familia y todos los planes sociales diferentes que hay, ha ido a cobrar 70.000 pesos. Realmente es una locura. Entonces, yo quiero trabajo que dignifique, no quiero más planes sociales. ¿Cuál? Porque fundamentalmente estoy de acuerdo con vos, César, en lo que decías del vecino. Acá en La Plata hubo una toma que tuvo mucha repercusión hace un par de años. Yo todos los días paso por la puerta y lo que veo siempre hacia los vecinos que viven enfrente de esa toma, que hacía años que estaban ahí, seguramente pagaron su lote con mucho esfuerzo,
bancaron la parada cuando por ahí el barrio era muy precario y se fueron esperando que se construyera, que se hicieran calles, que llegaran los servicios, pagaron su inmobiliario, pagaron sus impuestos municipales, y de un día para otro llegó un montón de gente que no era de la ciudad, se le plantaron ahí y les regalaron. La solución del municipio fue: vamos a darle el terreno, porque si no se nos complica políticamente. Y se lo regalaron, lo expropiaron y lo regalaron. Pero a toda esa gente, ¿cómo vas a cobrarle ahora impuesto inmobiliario? ¿Con qué cara le vas a decir: pagame impuesto por un terreno que a vos no te regalé, pero que a él sí, y con esos impuestos mantener el hospital de la zona, que ahora está colapsado por toda esta gente nueva que llegó y que no aportó para ese sistema de salud, los servicios de luz que están colapsados por toda esta gente nueva, las cloacas, el agua, todo está colapsado, porque llegó un montón de gente de un tirón, para lo cual no estaba preparado la zona, y ahora la municipalidad tiene que prestarle servicios. Pero vos pagalo y yo se lo voy a dar a ellos. Mientras también le doy agua mineral y comida para que mantengan la toma, con tus impuestos. O sea, más allá de que esté bien o esté mal, no es sostenible. No puede mantenerse en el tiempo, va a durar 4 o 5 años hasta que el vecino diga: ¿sabes qué? No te pago más impuestos. No me importa para lo que vas a usar, porque me lo sacás para dárselo a él, y yo después no tengo salud, no tengo educación, no tengo justicia, no tengo seguridad y no tengo servicios públicos básicos. Me parece que ni siquiera necesitamos hacernos la pregunta si está bien o está mal. No funciona. ¿Para qué hacernos esa pregunta si ni siquiera va a funcionar? Sí, a mí me parece que en el fondo de todo esto lo más grave es que estamos al borde de asistir a un Estado fallido, ¿no es cierto? Que ni siquiera puede garantizar, valga la redundancia, las garantías constitucionales, como la propiedad privada, la libertad, la división de poderes, la sumatoria de todo el poder público, que se la subrogue unilateralmente el poder ejecutivo. Eso es gravísimo, y eso nos lleva a un Estado totalitario, que eso es lo más grave de todo, que tenemos que evitar a como dé lugar. Así que eso, la verdad que atrás de todo esto está, digamos, en el fondo, esta situación del Estado fallido que no nos puede garantizar a los ciudadanos ni siquiera nuestras garantías mínimas. Facu, te Y queremos también, escuchar, Facu. perdón. Siguiendo con el tema de las tomas de terreno, lo que mencionó Hugo, o haciendo uso también de lo que dijo Francisco con respecto a los liberales, yo diré, mi mensaje va más dirigido directamente a los políticos de turno y al partido de la izquierda, que piensan que nosotros no vemos la necesidad de la gente. No, al contrario, para buscar una solución primero hay que ver la necesidad de la gente que tomó la tierra y decir: ¿por qué tomó la tierra? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es decir, hay una necesidad, sobre todo en Buenos Aires, que de los años 40, de los años 50, hay que contar la historia como es, las tomas de tierra por sobrecapacidad, sobreocupación, mejor dicho. Al ser sobrepoblada la capital federal, se empezó a usar el conurbano, se ocuparon las tierras, se ocuparon las plazas, zonas que no se pueden ocupar, zonas que son, para el ecosistema son inundables a propósito, se ocuparon esas zonas, gente que vive, que se inunda, crece un poco un río, un arroyo y vive inundada. Y hay que plantear ese mensaje de que estamos pendientes de cada problema que vive. Una persona que va y ocupa un terreno tiene muchos problemas detrás, porque no va y ocupa un terreno en un lugar pensado para ser habitado. Es un lugar que no está pensado en este momento para ser habitado y surgen demás complicaciones. Primero la salud, porque colapsa el sistema de salud, como dijo Lucas. ¿Por qué colapsa? Colapsa porque no tiene las medidas sanitarias necesarias. No hay medidas, tiene una vivienda, llamémosla vivienda entre comillas, que no tiene techo, son bolsas, los chicos de 5 años sufren el frío, los adultos sufren el frío, ahí son las causas, empieza la neumonía, vuelvo a insistir, colapsa el sistema de salud. Es decir, nosotros como liberales conocemos las problemáticas que están en la Argentina y con la gente que ocupa un terreno o ocupa lotes que no son de ellos. El político no puede hacer oídos sordos. Si la gente sigue ocupando es porque el político que está en esa zona no se hace responsable de primer momento. Si seguimos dejando que sigan ocupando, la gente lo va a seguir haciendo. Pero no es culpa de la gente que lo hace. Como dijeron, hay políticos que mandan a los punteros a que lo hagan. Y no es así. Eso es una obra preparada, está pensada, es un proyecto que se diseña a futuro, a 10, 15 o 20 años. Si nos ponemos a evaluar, como dije, de los 40 o 50 las tomas de terreno, tienen algo en común, que cada 20 años se vuelven a hacer tomas. ¿Por qué? Porque se vuelven a colapsar.
crecen, las villas que siguen creciendo para hacia arriba, se superpoblan, y la gente tiene que salir y decir, no tengo más lugar donde habitar, porque se multiplican, porque es una realidad, no están incluyendo un sistema, no solo de salud, un sistema educativo digno. Cuesta al docente ingresar a esos barrios a poder dar la clase necesaria para llevar a estos chicos. Los chicos tampoco les llevan los alimentos necesarios, lo dicen los mismos médicos. Un chico en que le arranca un niño de entre los 2 hasta los 10 años, es fundamental que esté alimentado. Y generamos muchos problemas detrás. Entonces no podemos venir a decir a nosotros que no somos conscientes de esto. Pero hay que enseñarle y decirle a la gente, decirle, no podés ocupar la tierra por muchos problemas de salud, problemas educativos, muchos problemas. Y no es por plata, no es solo plata, no sirven los planes. No van a servir estos planes si no empezamos a reeducar de otra manera, pensando con proyectos a 10, 20, 30 años. A ver, el problema no lo vamos a solucionar en 1 año o 2. El problema tenemos que tener la paciencia, el trabajo y el sacrificio y la constancia de pensarlo a 10 o 15 años. Porque cuando, por ejemplo, nuestros abuelos vinieron, que fueron inmigrantes, que no tenían la necesidad de tener tantos requisitos como hoy en día, que le pedían secundario, le pedían universitario, muchos vinieron huyendo de la guerra que no tenían ni estudios de primaria, sin embargo pudieron crecer, la Argentina hasta le daba préstamos para que puedan ocupar los lugares, puedan ocupar una propiedad dignamente, comprándola, pagándola, y en 20 años la tenían. Hoy no, hoy son 198 años para que ahorrando tu propia plata, con $200 por mes, que es menos, puedas tener tu propia propiedad. Y a raíz de eso también no hay leyes que cuide al inquilino cuando se alquila. Es decir, te obligan a alquilar y seguir pagando más. Porque nada más la provincia de Buenos Aires está superpoblada porque no sabemos ocupar como tiene que ser la Argentina. Provincia que todavía tienen, La Matanza, por ejemplo, tiene 3 veces más habitantes que una provincia del norte. No es posible. Y las tomas de tierra no ocurren solo acá en Buenos Aires. Tenemos en Garnica, tenemos en San Fernando, tenemos en Morón, tenemos en la zona de Bariloche en el sur. Es decir, no podemos ir haciendo oído sordo a esto sin pensar lo que ocurre y decir, por algo hay una constitución. La constitución es lo que nos mantiene en pie como sociedad. Por algo se hicieron la ley. Si no, seguiríamos la de piedra en el 1500. No, la ley está hecha para que la respetemos, para que vivamos como sociedad todos juntos y estemos unidos. Es la única forma. Si no respetamos la Constitución, no vamos a cerrar nunca la grieta. Es así. Sí, yo creo que a partir de lo que dice Facundo, estamos viendo todos los días cómo las leyes que se arman a partir de un escritorio de gente que no conoce bien cuál es la realidad, ni económica ni social, pretende hacer una ley en beneficio de determinadas personas. Y resulta que esa ley, como muchas cosas que hace el Estado, va en contra de las propias personas. Fíjense ustedes la ley de alquileres que la oposición aprobó y además creó esa ley. Una ley de alquileres que no le sirve ni al inquilino ni al propietario, que le impone reglas de juego que estaban saldadas ya. Le ponen 3 años, le impone una serie de requisitos absurdos que no se va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque nuestros legisladores están apartados de la rutina diaria, de lo que se hace del trabajador, de una sociedad que produce. Están muy alejados. Entonces, ellos pretenden hacer cuantas más leyes, más importantes el legislador. Y yo digo, cuantas menos leyes tengamos, mucho mejor para el ciudadano. Creo que esto es muy importante y darle la posibilidad al ciudadano que contrate libremente. La contratación tiene que ser libre. Si yo quiero alquilar por 1 año, alquilo por 1 año. Si lo quiero hacer por 5 años, lo hago por 5 años. El contrato es lo que vale, no la ley de un legislador que en su vida ha alquilado o en su vida fue propietario y dio algo en alquiler. Esas son las cuestiones que la República Argentina tiene que empezar la sociedad a ver, porque cuando dicen no los queremos más a los políticos, es porque esos políticos no representan al argentino medio, al argentino que se levanta para trabajar y se acuesta con muchas dudas y con muchos problemas. El político no tiene ningún problema, el sindicalista no tiene ningún problema, ni el empresario prebendario lo tiene, menos los jueces que no pagan ganancias.
Entonces, creo que tenemos que empezar a ver una Argentina distinta, con distintos dirigentes, y no con estos dirigentes que se quieren perpetuar en el poder, teniendo a una sociedad subsumida en la pobreza, y ellos son los ricos que deciden nuestros destinos. Creo que esto se tiene que empezar a acabar, y por eso creo en una sociedad mucho más justa a partir de una alternativa nueva, no a partir de los que ya fracasaron. Tanto el PRO como los radicales fracasaron, y el oficialismo fracasó varias veces también. Sí, Mariano. Sí, que esto me motiva a pensar cuando me preguntan por qué te metes a hacer política si es una porquería, está todo podrido. Por una cuestión muy simple, porque si dejas el espacio de representación vacío, va y se te mete un chanta en ese espacio. Entonces, nosotros tenemos que ocupar los espacios de representación. Nosotros que somos gente de trabajo, que sabemos lo que es el esfuerzo, lo que comprar las cosas con nuestro propio dinero, gente normal que tiene que participar e involucrarse para dejar ese espacio ocupado y que no te lo ocupe otra persona que es un burócrata directamente, ¿no es cierto? Creo que en este momento tenemos una oportunidad histórica el año que viene de poner liberales en el Consejo Deliberante, de poner liberales en la Cámara de Diputados y de empezar a mostrar un poco cuáles son los proyectos que tenemos los liberales para el país. Porque la realidad que hace 30, 40 años que tenemos peronistas y siempre hacen lo mismo. Lo que pasa es que los peronistas están acostumbrados a gobernar con plata, porque hacen populismo. Entonces, la realidad que desde esa posición hacer populismo es muy fácil. Después, el kirchnerismo fracasó por corrupto, el peronismo por populista, el macrismo por ineficiente. Entonces, yo creo que esta es la oportunidad que tenemos nosotros, los liberales, realmente en el año que viene y en el 23, de demostrar que realmente hay una opción posible de un país mucho mejor, de un país de gente que labura, que va para adelante, y de gente que quiere salir de la pobreza. La realidad es esa, hay mucha gente que es pobre, pero quiere salir de la pobreza. Entonces, está en nosotros armar leyes para poder facilitar para que puedan trabajar. Por eso es necesario la reforma laboral, para poder incluir a todo ese grupo de gente pobre, para poder darle un trabajo y que al empresario no le estés matando cuando estés contratando personas. Yo chicos, ahí lo veo Diego con las manos levantadas, Dieguito, mandate nomás, desmuteate. Yo me autoproclamo absolutamente confiado de que este año próximo la gente realmente se ha despabilado y se está dando cuenta de qué es el populismo. El populismo es un político que te rompe las piernas, después te da unas muletas y te obliga a que vos les agradezcas. El populismo es eso que te tiran una bolsa de mercadería y espera que los aplaudan como focas. El populismo es un cáncer que fue creciendo tanto en nuestro país que hoy le ha dado a la gente el impulso de meterse en tierras que no son de ellos y dejar de tratar de trabajar. Claro, es imposible comprar hoy un terreno, lo sabemos, pero no es imposible porque no queremos. Es imposible porque nos han hecho tan pobres que no podemos comprar nada. Entonces, eso es el populismo, y no se hizo de casualidad, se hizo con un sistema perfectamente preparado, donde la gente empezó a creer en que las dádivas eran buenas, y las empresas se fueron fundiendo, y hoy llegamos a un momento donde todo se hace con plata emitida, todo, obra pública, plata emitida, se metieron en una tierra, plata emitida, y esto estalla acá y en cualquier parte del mundo. Este es el modelo de Cuba, de Venezuela y de los países a los que peor les ha ido en el mundo. Así que, bueno, ojalá que la gente se termine despabilando, se termine despertando de un sueño, de una pesadilla y nos empiece a escuchar a nosotros, que somos gente de bien, gente de trabajo, gente que nos estamos involucrando en esto y dejando un montón de cosas, pero no lo hacemos por nosotros, es por nuestros hijos. Por esto así no puede seguir.
tenemos un laburo cultural por delante muy grande con lo que decía Francisco. El kirchnerismo y el macrismo fue el 90% de los votos el año pasado. Y cuando vos hablas del procrear, por ejemplo, el 90% de la gente te lo defiende porque está bien, te dice, es la única forma que tiene la gente de llegar a una casa. Y cae en la trampa del procrear, que vos la única que te queda para el procrear, porque el Estado te sacó la forma legal y la forma válida de conseguir tu casa, que es sacar un crédito hipotecario 30, 40 años. No es en cualquier país del mundo, vos sacás un crédito a 40 años, con una cuota que es equivalente a un alquiler, y tenés tu propia casa pagada con tu plata. La que vos querés. El Estado toma todo el crédito, no queda crédito para la gente, y después te regala las migajas que es el procrear, que se paga con plata del ANSES, que después le dice a los jubilados que no tiene plata para pagar el aumento. Entonces, si la gente no despierta de eso, tenemos un laburo de acá a un año de machacar a la gente con esa trampa que es el procrear, y así son 50 millones de planes populistas, de procrear, el conectar, todo lo que termina en AR, es trampa populista, que sacan la plata de alguien, te la dan las migajas que les sobran y te hacen creer que te están dando algo que vos hubieses tenido por tu propia cuenta si te hubiesen dejado solo. Necesitamos que la gente abra los ojos de eso, y el procrear es un caso muy paradigmático, porque todos los países del mundo tienen créditos hipotecarios a 30, 40 años, que las clases bajas acceden a ellos. Solamente en Argentina no están, y no porque haya empresarios malvados o por X razón conspiranoica de terraplanistas, es porque el Estado se chupa todo el crédito. Es simplemente por eso, necesitamos que la gente despierte en eso, y es función nuestra de acá a un año, no solamente decir, votame porque soy distinto. No, por esto, date cuenta de esto, cómo te están robando. Yo no vengo a robarte, vengo a que vos te ganes, ni a regalarte nada. Vengo a que vos te ganes las cosas por tu propio trabajo, nada más que por eso. ¿Vos querías hablar? Como había dicho Lucas, con el procrear, no te permiten elegirlo dónde vos querés vivir, cómo querés vivir y con qué querés vivir. Es decir, primero está el ciudadano y después está el político en lo que va a hacer, lo que tengo que hacer. Como dije hace un tiempo, existen en este mundo personas buenas y personas malas. Existe el político bueno y el político malo. Existe el empresario bueno y el empresario malo. Existe el sindicalista bueno y el sindicalista malo. Lo que la gente todavía no entiende cuando se pone contenta de que te hacen un impuesto a las riquezas o te inventan impuestos para cualquier cosa, porque hoy en este país son inventos de impuestos por cualquier cosa, donde el que lo paga todavía la gente no entendió, el que lo paga es el último en la cadena, y el último siempre es el más pobre. Lo va a pagar siempre el último en la cadena. No lo va a pagar el primero, porque el impuesto del rico, como le dicen que es un empresario, va a terminar cayendo en un aumento en X producto o X mercadería que lo termina pagando el último, que son ellos mismos. Es decir, vos te estás riendo de vos, no te estás riendo con vos, se están riendo de vos, hay que decirlo de la verdad. Y si vos le tenés bronca al político, no, perdón, al empresario, porque sí que porque tiene mucho, o porque estafó al Estado, yo le hay que decirle, recordarle que un empresario para poder licitar en el Estado, quien le da la ayuda es el político. Entonces, si vos todavía no entendés que si un empresario puede estafar, así sea con licitaciones o privatizando empresas, el que le dio esa ayuda fue el político. Recordemos YPF en los 90, ¿quiénes fueron los políticos que accedieron a esa privatización? Que después fueron los mismos que dijeron, nosotros la estatizamos otra vez, a YPF algo que ya estaba fundido. Entonces, hay que recordarle a la gente, no para hacer daño, sino decirle, escúchame, ocurre esto, si vos te vas a agarrar con tal persona, o con tal empresario, o con tal motivo, porque tiene plata, vos pensás que un empresario va a entrar a licitar a todo un político. Entonces vos primero llamás la atención al político, no al empresario. Y vuelvo a decir, al empresario bueno y al empresario malo, pero hay que ponerle los pies sobre la tierra. De la misma forma como existe con el procrear, también tenemos, por ejemplo, el progresar, que para los estudiantes está buenísimo el incentivo a los estudiantes, pero también en Argentina tenemos que pensar que hay que incentivar ciertas carreras que necesitamos, por ejemplo, ingeniería, medicina. Hoy no tenemos médicos, dicen, quizás porque los médicos son muy golpeados, no hay personas que puedan aguantar 10 años estudiando. Y son chicos y chicas que estudian, trabajan para poder salir porque no les alcanza ni la ayuda de sus padres. Entonces, hay que hacer planes o hacer, de verdad, cosas que sirvan a la sociedad. Hay que incentivarlo, no tenemos, vuelvo a decir, no tenemos ingenieros en cantidad, no tenemos médicos, no tenemos terapistas, es decir, hoy dicen, hablan de camas, pero no tenemos médicos, no tenemos enfermeros, entonces replanteémonos qué ayuda el Estado va a hacer hacia la sociedad, no solo con planes, a decir vamos a dar planes para todo.
vamos a dar las ayudas. A un médico le podemos decir, escuchame, por estudiar durante 6 años y te vamos a dar 10.000, 15.000 pesos por no te dedicate a estudiar, dedicate a hacer esto. Necesitamos crecer con algunas carreras que nos hagan salir adelante. Y no está. Entonces podemos seguir llamando la atención buscando un problema y planteándote una solución. Perdón, Facu, a ver qué les parece a ustedes. Yo el otro día pensaba cómo, porque la gran pregunta es ¿qué hacemos con los planes? ¿No? Hay que achicar el Estado, los subsidios. Yo tenía este pensamiento, por ahí ustedes, a ver, debátanmelo a ver qué les parece. Con respecto a los planes, algo que me parece práctico, simple, sencillo y fácil de implementar además. Vamos a suponer que tenemos la posibilidad de llegar al gobierno. Yo les pregunto a ustedes, los debato y los sorprendo con esta propuesta. ¿Qué hacemos con los planes? Bueno, hay que empezar a pasar un peine fino. A ver, usted, muchacho, 25 años, ¿tiene? Perfecto. ¿Está bien de salud? ¿Está fuerte? Ok. ¿Cuánto hace que está recibiendo una asignación? Y hace 5 años. Bien. Bueno, no hay trabajo, sabemos que no hay trabajo. Bueno, usted va a ir 4 horas todos los días a trabajar al negocio de César. César lo va a calificar, a ver cómo fue ese mes, si usted cumplió su horario, y ayúdelo, pase el trapo, ayúdelo con las compras, ayúdelo a hacer las cosas. Listo, trabaja un mes y se va al negocio al lado. Sí, yo le pongo una calificación, se le pone un 10, cumplió, la verdad que respetuoso, responsable, perfecto. Va al de al lado, pasa lo mismo, hasta que va a llegar uno que le va a decir al Estado, mire, esta persona quiero que se quede a trabajar conmigo, y ya lo insertamos en el mundo laboral. Y así sucesivamente, porque hay gente que hay que entenderlo, somos liberales y entendemos que se tiene que respetar el proyecto de vida. Hay gente que es vaga, que no quiere trabajar. Y entonces te va a pasar que te llega uno y bueno, es a las 9 el horario de entrada, pero llegó a las 10 y al otro día te llega a las 11 y al otro día te faltó 5 veces. Está bien, yo le pongo un 4, se va al negocio al lado y le pasa más o menos lo mismo. Y le pone un 4, listo, maestro, usted hace 6 años que tiene una asignación, que tiene una ayuda, una asistencia por parte del Estado. La verdad es que pasó por 10 negocios y en los 10 negocios tuvo problemas, maestro. Mucha suerte, nos vemos. Hay que empezar a diferenciar las cosas. Hay gente que quiere salir adelante y otra no. Y está bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera de su vida. Esto suena poco políticamente correcto, pero es la realidad. Hay gente que no quiere salir adelante. ¿Y por qué todo el pueblo tiene que mantener a esa gente? Y otra gente sí. Bueno, vamos a darle la ayuda a aquel que se compromete, que tiene ganas, que está involucrado, que necesita, porque hay mucha gente que lo necesita en serio y otra no. Otra no. Diego, ¿vos querías comentar algo? Gracias, Hugo. En realidad quise acotar en cada tema, ya se me fueron todos, se me juntaron. Pero nos apasionamos, Diego, vos metete, Diego. Está bien, no quería interrumpir, era un conversación. Cortame. No hay problema. Tengo que partir de la base que nunca, o tal vez no siempre lo explicamos y que la gente no lo sabe, que el Estado no genera dinero, no genera riqueza, que todo lo que el Estado invierte y da en dádivas y en lo que fuere es recaudado por el impuesto, que es justamente impuesto a nosotros los privados. O sea que el Estado es el que nos necesita a nosotros. Entonces, partamos desde ese principio, no es que nosotros necesitamos al Estado. El Estado nos necesita a nosotros. Ese es el primer concepto que tenemos que dejar en claro a la gente cuando nos preguntan, ¿ustedes los liberales cómo nos sacan de acá? Bueno, a ver, menos Estado es la respuesta, pero como todos nos acusan de insensibilidad social. Y ahí es donde me gusta mucho escucharlo a la Calle Pou, o la Calle Pou, como se nombre, que habla justamente que somos los liberales de la parte más sensible socialmente, y tiene que ver un poco con lo que es el latino, porque el sajón, el inglés, es más pragmático, entonces no apela tanto al sentimiento de la sensibilidad y de la emotividad y la empatía y la sororidad, como dicen algunos. O sea, apela más a la razón, a lo práctico, el sajón en inglés. Nosotros somos más latinos. También por eso, por los imperios que nos han dominado, el romano, el griego, el español en su momento, el francés, siempre creemos un Estado omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces tenemos eso en el inconsciente. Tenemos que luchar con muchísimas cosas.
muchísimas cosas que venimos arrastrando, que son preconceptos erróneos, que no podemos gobernar solamente con la parte sensible, y que no podemos pensar que todo te lo da un poder exógeno a nosotros, que un poder que viene de afuera. Tenemos que empezar a pensar que somos responsables de nuestra propia vida. Entonces, la batalla, si hay que decirlo como lo dice Milei y mucha gente, es cultural. Tenemos que empezar a tener nosotros las ideas claras al transmitirlas. Ese es el primer punto. Después el siguiente, lo que hablaban, por ejemplo, de la toma de terreno, es algo, estamos viendo el resultado, y es urgente, pero en realidad no es lo importante. Hay que empezar a ver la causa, lo importante de todo esto, que justamente es un plan o un no plan de muchos años de gobierno, en el cual se apagan incendios y no se piensa a largo plazo. Y una de las cosas es lo que también dice Pert, que es el problema de la coparticipación. No se fomentan las economías regionales. El problema de la población, de la demografía argentina, es una cuestión laboral, primeramente, económica. Toda la gente que vivía en el interior del país hace 70 años migró hacia la capital federal por una cuestión laboral, porque se mataron las economías regionales, justamente por una cuestión de sindicalismo mafioso, de empresas prebendarias, de políticos corruptos. Dele la vuelta que querramos, siempre va a haber un negociado entre esos tres, terminaron migrando el país ahí. Obviamente, se reprodujeron, como cualquier caso natural de humanidad, y obviamente no entran. Entonces tienen que hacer esto de salir a ocupar terrenos, y uno, si se pone en sus zapatos, los entiende. Aunque no tengan el derecho y la razón, los entiende. Pero, bueno, entonces ahí es la parte que me encanta de la Cash Pow, que dice, bueno, sí, somos liberales con la nueva sensibilidad social. Porque estamos entendiendo que por acá no va, por el populismo no va, y verdaderamente queremos el bien de todos. Como buenos latinos, queremos el bien de todos. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr? Empezando a utilizar las ideas que sí funcionan, que no son invento nuestro, de otros países que sí progresan, que ya lo vienen probando hace 100 años, no es que nosotros estamos inventando la pólvora. Ni siquiera somos tan inteligentes de inventar la pólvora, no tenemos que arrogar nada, es simplemente empezar a escuchar y ver lo que otros hacen y sale bien. No tratar de inventar de nuevo el nuevo socialismo que sí va a funcionar, que en los otros 70 países falló. O sea, no, es simplemente ser pragmático y empezar a entender que es lógico, que es por acá. Bueno, hay que empezar de cero. Y otra de las cosas de los planes que parecería bueno, como el procrear, es que obviamente vos ni siquiera elegís dónde va a vivir, ni siquiera elegís cómo lo va a pagar, y ni siquiera elegís cómo va a ser tu casa. O sea, te toca y vos te vas y te amoldás. O sea, es totalmente inhumano una sociedad donde el Estado organiza absolutamente todo. Porque, si no se defienden los derechos básicos de la persona, del individuo, la libertad de elegir, o sea, estamos condenados al fracaso siempre, o sea, al no poder vivir, no tener sentido de vida, el Estado que todo lo organiza. Creo que más o menos por ahí. ¿Y cómo lo solucionaríamos los planes? Me parece muy buena la estrategia de incentivar al que produce. Incentivar al que produce. O sea, esto también lo dice Echevarne. Un impuesto es un desincentivo a algo. Justamente un subsidio es un incentivo a algo. También hay que empezar a verlo así. No es ni un regalo ni un castigo, o más o menos. O sea, es simplemente empezar a ver. Si ponemos impuestos, ¿a qué le ponemos impuestos? ¿Por qué queremos ponerle impuestos? Y si le ponemos un incentivo o subsidio, ¿por qué queremos incentivarlo? Y nosotros en Argentina hacemos todo al revés. Impuesto a la riqueza, impuesto a la producción, impuesto a la importación, impuesto a la producción, o sea, impuesto a todo lo que genera, a todo lo que apuntaríamos que tendríamos que hacer y ser bueno y apuntar a eso para hacer el Estado eficiente, que tenga dinero, y subsidiamos al desempleo, subsidiamos al que se droga, subsidiamos al que tiene muchísimos hijos, subsidiamos, o sea, ahí están los conceptos errados. Entonces, empecemos a subsidiar al que produce. Por ejemplo, como decía César, muy claro, hagamos peine fino. Bueno, vos tenés capacidad laboral, vos tenés las ganas de trabajar, acá hay un empresario que por vos, por darte trabajo, pagaría de cada 100 pesos 160. Bueno, en vez de cobrarle esos 60,
nosotros nos cobramos y nosotros pagamos parte del sueldo. En vez del subsidio vos trabajás y se lo damos a él, como una ATP, pero a nivel bien organizado nacional, no es una cuestión de emergencia. Y ahí empezamos a encauzar por tantos meses, 6 meses, un tiempo que consideremos periodo de prueba, de adaptación, donde ya el empleado adquiera los recursos laborales y ya tenga valor agregado. Entonces, para el empleador no sea fácil prescindir de él cuando ya no tenga el subsidio. Entonces, decir, bueno, mirá, este sujeto todo este tiempo aprendió y ahora me sirve y ya no gaste tiempo. Bueno, son formas. No lo inventé yo tampoco, lo escuché. O sea, es simplemente empezar a ver cómo hacen los otros países, cómo hace la gente que progresa. También hay fondos de desempleo que se pagan mientras estás trabajando. Hay muchísimas formas de pensar un país donde la cosa empieza a cerrar y no donde alguien desde la poltrona decide cómo repartir el dinero a gusto y piacere arbitrariamente a su conveniencia. Nada más, gracias. Permitime agregar una cosa a lo que dijo. No, nos quedan 10 minutitos, 10 minutitos. Vale. Rápido, lo mío. No hay que ir a otro país a ver el tema de, por ejemplo, de cómo organizar el nivel laboral con algún tipo de plan o ayuda. Hay una provincia acá, la provincia de San Luis, cerquita, es decir, está dentro de la Argentina, que tiene ese mecanismo en donde se maneja con los negocios o los empresarios en base a la gente que tiene planes, donde ellos piden constantemente, mandan a preguntar cómo se comportó la persona que está trabajando, si cumplió las reglas, llegó en horario, si cumplió como tiene que ser con la ética y la moralidad de un empleado. Y en el caso que el empleador diga, no, mira, faltó, hizo esto, automáticamente se le quita hasta el plan, no solo que queda sin trabajo, sino se le quita el plan. Entonces, no estamos muy lejos de esto, no es los políticos que no lo quieren usar, porque San Luis es una provincia argentina, no está en otro país. Simplemente eso al tema que tocará. Dale. Sí, yo quería agradecer a todos, creo que todos nos debemos una muy buena felicitación, son muy buenos los puntos de vista de todo esto y esperamos que se repita y cada uno vaya trayendo nuevos temas que son importantes para la Argentina, para la sociedad, y creo que los liberales debemos empezar a dar las soluciones correctas para mejorar todo esto. Gracias a todos. Sí. Bueno, Muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias, saludos a todos.